Akame, pero al nunca haber convivido con ellos, me siento contento por saber que siguen vivos. Por eso me dolería tener que matar a esos seres que nunca pensé tener. Mi madre Vados fuese ser importante en mi vida como Goku. Por eso le dije a Shiro-san que la llevara al reino del todo, fuera de este peligro. Pero Getsuga y Ayame, nuestros padres, son un caso totalmente diferente. Muy diferente a aquella vez que maté a Yamochi. Siento nostalgia de solo haberlo tenido frente a frente. Pero también siento una gran desesperación al saber que no importa lo que haga, ellos tienen intenciones de matarnos. La vida golpea duro. Nunca pensé tener que enfrentar a mis propios padres. No importa que tenga un poder supremo. Esta vez han atacado a lo que me hace un ser vivo, mi corazón. Tú protegerás mi vida. Así me lo dijiste. Por eso debo compartir esta información contigo. Estoy traicionando a mi secta, pero ellos han intentado matarme. Ese sujeto llamado Getsuga, que es tu padre, no está siendo manipulado ni nada parecido como el control de cerebros. ¿Lo sabes? Su alma está sellada en su propio cuerpo. Las energías del planeta sagrado son los dueños del poderoso cuerpo de Getsuga. Si tú lo matas, no estarías matando a tu padre, sino a ese odio y rencor de las energías negativas de las leyes divinas caídas que aún estaban en el planeta sagrado. Él me llamó por mi nombre. Sabía que yo era su hijo. Eso pasa porque el cerebro tiene miles de recuerdos, y gran mayoría de ellos aún prevalecen aún después de separar el alma del cuerpo. Tú tranquilo, Osaru Púrpura. No te preocupes por cosas insignificantes como esas. Tan solo ponte a pensar si realmente podrás vencerlo. Dijiste que lo matarías, pero te pregunto, ¿crees que ese tipo es una ley divina normal? Ahora tiene en su poder la bendición del tiempo y del poder supremo. Si hubiera tenido éxito en matarme, también tendría la de la muerte. Y ustedes solo tendrían como destino morir en sus manos. Solo espero que el estúpido de Shimetsu y los demás no sean tan idiotas como para ofrecerle sus bendiciones. ¿Y por qué no simplemente los mata? Así tendría todas las bendiciones y terminaría con el multiverso rápidamente. Eso es imposible. Si él mata a una ley divina sin motivo alguno, la bendición desaparece. Como líder, puede matar a leyes divinas que han sido prácticamente derrotadas, y así evitar que la bendición elija a un nuevo portador por sí misma. La bendición recuperada debería ser llevada a la secta, para en un futuro ser usada por un miembro talentoso del clan. Pero ese maldito no planea hacer eso. Quiere todo ese poder para sí mismo. Con las 12 bendiciones reunidas, él borraría todo el multiverso con solo dar un simple soplido. Si lo pones de esa manera, creo que no estamos completamente perdidos. Una ley divina nunca entregaría su bendición por su propia voluntad. Entonces el plan de ese tipo es que nosotros hagamos el trabajo sucio por él. Pero con todo lo que hemos vivido, sabemos que lo más importante para ellos era matar a mi hermano, su enemigo más peligroso. ¿Por qué el líder de la secta divina quiere sacrificar a sus propios compañeros? Creo saber qué pasa. Probablemente estaban...
válido. ¿Tienes algo más de información que pueda ser útil? Shi pensó. No, eso es solo una locura mía. No puedo hablar de más y ni yo misma estoy segura de lo que escuché aquel día. No estoy ocultando nada. Les he dicho todo lo que sé, pero no me siento nada bien. Tú usaste muchas bestias a la vez. Es natural que te sientas así. Ve a descansar en nuestra casa. Ahí tu poder se recuperará más rápido. Tú serás de gran importancia en la misión, que es derrotar a todos tus compañeros y encerrarlos, para evitar que mi padre se robe sus poderes. Vas a revelar la ubicación de cada uno de ellos. Por supuesto, solo espero que no estén todos en la secta. La ley divina fue llevada a la casa de Nean, donde se estaba curando rápidamente. Este lugar es muy parecido al planeta sagrado, pero la energía de aquí es completamente pura. No hay ninguna mezcla de oscuridad. Las palabras de esa ley divina te calmaron un poco, ¿cierto, padre? Estoy un poco más calmado. Ese cuerpo por ahora es un cascarón vacío. No es mi padre. Trataré de vencerlo y liberar esas energías negativas de su cuerpo. En la secta divina, Getsuga-sama, si Shi quedó viva, ¿no es probable que nos traicione y revele secretos de la secta? Shi la muerte es muy diferente a todos los demás. No tiene tanta confianza en la secta. Es muy seguro que ya reveló todo lo que sabe sobre nosotros. Sería bueno reunir a todos los demás para evitar que los maten, pero eso sería muy aburrido. Además, es de gran ayuda. Si ellos derrotan a más leyes divinas, tendré más oportunidad de tomar sus bendiciones. Eso sería sacrificar a todos sin ganar nada a cambio, señor. ¿Qué le parece si mandamos a la ley divina el odio? Su poder es semejante al de Shi, y su bendición le dará una gran ventaja. Ley divina del odio. Los corazones de todos los seres vivos guardan un poco de rencor. Me parece bien. Manda a Kirai a ese planeta, como ordene, señor. Telepáticamente, se comunicaron con la ley divina del odio para encomendarle la misión de acabar con el Osaru Púrpura. Maldita sea, ¿por qué tengo que hacer el trabajo que la fracasada de Shi no pudo hacer? Tanto presumía de su poder que fue derrotada por esa bestia. Espero que siga viva para burlarme en su cara. Vamos a cazar a una bestia. Prepárense para un combate sangriento, como ordene su majestad Kirai. Volviendo al planeta de Goku, Shi estaba por recuperar sus poderes y estaba demasiado pensativa. Si yo fuera el líder de la secta, en estos casos, para evitar que se filtrara información, mandaría a alguien con una bendición poderosa para eliminar al enemigo. Y ese alguien sería Kirai, la estúpida que se burlaba de mi bendición. Esto es malo. Ese bastardo de Shimetsu es muy inteligente. Seguro pensará en lo mismo que yo. Shi dejó de meditar en la casa de Nean y se desplazó con mucha velocidad donde estaban todos. Oye, Osaru Púrpura, estamos en problemas. Lo más seguro es que una compañera peligrosa será enviada para matarte. Supongo que te refieres a ese oscuro ki que se está dirigiendo a este planeta en este momento. Es ella. Kirai, ustedes están en graves problemas. Esa mujer tiene un nivel de fuerza inferior al mío, pero su bendición también es peligrosa. Si ustedes tienen un poco de odio en su corazón, no serán capaces de moverse ni un poco cuando ella active su poder. En especial tú, Osaru Púrpura. El odio que sientes en tu corazón por culpa de la secta divina es inmenso. Serás una presa fácil para ella. Goku en el pasado tenía un corazón puro, pero ahora la chica tiene razón. La energía asesina que emana de su cuerpo es un problema. Después de un par de minutos, los invasores llegaron al planeta. Miren eso, un grupo de guerreros bien organizados. Parece ser que ya esperaban mi llegada. Que puedan percibir el poder de una ley divina significa que son un poco fuertes. Oh, así que sigues viva, estúpida. No me lo puedo creer. Eres una despreciable traidora. ¿Qué hiciste para que ese sujeto lleno de odio te perdonara la vida? ¿Acaso también sabes seducir? Pensé que para lo único que eras buena era para consumir todo lo que se cruza en tu camino. Kirai, eres una estúpida.
¿No te das cuenta de que Getsuga tiene pensado matarnos? Por eso prefiero quedarme con estas personas. También debes escapar de la secta, o tarde o temprano te quitarán la bendición del odio. Sí, justo como me lo dijo Shimetsu, te has vuelto loca. Sí, ahora eres enemiga de la secta divina. Tú y toda esta gente van a perecer. Eso lo veremos primero. Ira del demonio, Saru, escudo de bestia, dominio asesino. Un feroz destello estaba por impactar a la ley divina, cuando su terrible bendición se activó, invadiendo todo el planeta con ella. Goku, a centímetros de Kirai, fue sometido completamente. Su cuerpo no se movía ni un poco. Esa ley divina, aprovechándose de la situación, impactó su estómago con energía. Sangre salía de la boca de Goku y un caliente vapor de su estómago. ¡Vaya regeneración! Eres un fenómeno aún más que nosotros. Me divertiré un poco contigo. Creo saber por qué esa basura de Shi se unió a ti. Eres muy bien parecido. Esa ley divina, con su lengua bebería la sangre que le salía a Goku de la boca. Eso haría enojar demasiado a Nean, quien se llenó de odio, y al instante caería presa del poder de la bendición. Los seres vivos son tan predecibles. Así que esa mujer que cayó de rodillas al piso es tu mujer. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos este juego? Tú te quedarás quieto, mientras mis guerreros juegan con tu mujer y los demás. Kirai voló donde estaba Shi y la tomó del cuello, poniéndola al lado de Goku. Ustedes dos se quedarán conmigo. Voy a torturarlos, mientras me divierto viendo cómo esos sujetos sufren. Akame intentaba reprimir su odio, pero en breves segundos también cayó al piso. No podía soportar que trataran a su hermano como una basura. Vaya, muchos de ustedes siguen en pie. No importa cuánto lo escondan. Todos tienen un poco de odio en su corazón. Kana, Amaterasu y Akuma también cayeron de rodillas. Dejen de oponerse. No quedará ninguno de ustedes en pie frente al poder de la emperatriz Kirai. Kana tenía un odio del pasado, por los dioses que la tenían prisionera. Akuma igual aún tenía un poco de odio por Kana Akatsuki, por la traición de Shiro. Y Amaterasu, el rencor de sus padres, quienes solo usaban a sus propios hijos. Yukina en ese momento tenía un corazón puro. Shiryu y Yuma tenían un corazón muy duro, eran capaces de reprimir el odio y escaparse del poder de Kirai. En este mundo existen guerreros capaces de encadenar sus propios sentimientos. Son muy inusuales los guerreros que están de tu lado, Osaru de basura. A ver todos ustedes, hagan pedazos a esos sujetos que aún son capaces de moverse. Como ordene su majestad. Shi telepáticamente. Osaru Púrpura, no seas idiota. Deja de sentir odio por la secta divina. Siempre creí que la bendición de Kirai era invencible, pero si tus compañeros sellaron sus sentimientos, tú también deberías poder hacerlo. Para ellos todo lo que está pasando les preocupa porque yo soy parte de su familia, pero es imposible que sientan lo mismo que yo. Mis padres fueron víctimas de la secta divina, y la gente que debería haber protegido fue aniquilada por ti. ¿Cómo puedo quitarme todo ese odio de encima, Echi? Si no lo haces, ve preparándote para acumular más odio, porque todos ellos van a ser asesinados por Kirai. Los 7 sirvientes de la ley divina comenzaron con su ataque. A los 4 guerreros que estaban en pie les estaban lloviendo ataques de energía. Esta mujer nos está subestimando. Sus compañeros son muy lentos. Era lo que pensaban los 4, que comenzaron a esquivar las esferas de energía muy fácilmente. Déjense de juegos, o voy a darles un castigo severo. Quiero ver sufrir a toda esta gente. Mirando que sus recientes ataques fueron burlados fácilmente, y que su ama estaba demasiado enojada, los mutantes que acompañaban a la ley divina liberaron el máximo de sus poderes. El Ki de los 7, si lo comparo con Goku cuando libera su dominio asesino, son insignificantes. Kaioken, Power Prisión. Uno de los mutantes cayó al piso, sin poder moverse. Yule había sellado todo su poder, y la fuerte gravedad del planeta lo había hecho caer arrodillado y con su cara pegada a la tierra. Arte de la espada, 1000 cortes divinos. Uno más cayó frente al aterrador poder y potencia de la espada de Yuma. Golpe, ira de Osaru. Ojo demoníaco púrpura.
otro cayó de un aplastante golpe, y uno más sufrió un grave daño mental, debido a la luz celestial púrpura. Goku, siendo torturado por Kirai, se comunicaba de igual forma con Chi. ¿Aún crees que ellos van a ser asesinados? Leyes divinas, tendrán que prepararse para enfrentar a mi poderosa familia. Su secta no es insuperable. Después de todo tenías razón, Chi. Los seres que tenemos como sirvientes no son más que insectos. Me da asco tan solo pensar que esos guerreros están de mi lado. 3 potentes rayos de energía convirtieron en polvo a los mutantes restantes. No necesito a seres patéticos y débiles del bando de los ganadores. Eliminó a sus propios aliados. Los 2 que seguían vivos y habían sido derrotados por el Power Prisión y la luz celestial púrpura también fueron reducidos a polvo, y al instante Kirai se quitó la vida a sí misma. ¿Está mal de la cabeza? No, se está preparando para atacar con todo lo que tiene. En su primera vida, debió darse cuenta de que no era rival para nosotros. Una presión aterradora cayó sobre todos. Tenía la certeza de matarlos en mi primera vida, pero prefiero no dejarlo a la suerte. Los destrozaré con un poder supremo. Power Prisión. El ataque sellador de energía de Yu estuvo por alcanzar a la Ley Divina, quien, burlándose detrás de él, gritó: «Eso estuvo cerca, mocoso. Tienes una gran capacidad como guerrero. ¿Te gustaría ser mi nuevo sirviente? Eres el candidato perfecto». Yu Yagami, un sirviente. Debes estar mal de la cabeza. Si fuera al revés, podría ser posible. Kirai se puso furiosa por semejante insulto y lanzó una fuerte patada que sería parada por el brazo de Yu. Has detenido un ataque de energía multiversal con solo tu brazo. Me sorprendes. ¿Pero qué te parece esto? La pierna de esa mujer se estaba haciendo cada vez más pesada y el brazo de Yu comenzaba a ceder. Ella estaba dejando correr más energía sobre esa parte de su cuerpo y estaba aplastando a Yu. Debes prestar más atención. Tienes más enemigos de los cuales preocuparte. Una esfera de poder explotó en la espalda de Kirai, quien no se vería tan afectada. Pero su espalda había sufrido quemaduras severas, que eso para una ley divina era una humillación suprema. ¡Maldita! ¿Cómo te atreves a atacarme por la espalda? Ella dejó de enfrentar a Yu para abalanzarse a atacar a Yukina. Una luz púrpura la hizo retroceder. Esos ojos son demasiado molestos. Lidiar con insectos es muy desesperante. Tiene un gran poder mental. La luz celestial púrpura no logró derribarla. Aún si son 4 contra 1, una ley divina que tiene el poder de eliminar un multiverso no debería tener problemas. ¡Dejen de meterse en mi camino, basuras! Una gran explosión hizo temblar el planeta. Una detonación de ki había salido del cuerpo de Kirai. Yu, protege a tu madre y a los demás. Yu liberó el Kaioken, moviéndose rápidamente para formar un escudo que protegería a todos los que estaban afectados por la ley divina, con excepción de Goku y Chi, quienes estaban fuera de su alcance. Goku y esa mujer son muy resistentes. Seguro no les pasará nada. Yukina, Yuma y Shiro elevaron su poder para retener esa explosión, pero el tremendo estallido de ese poder sí les había causado un poco de daño. Las heridas de Yukina y Shiro se cerraron en muy poco tiempo. Solo por curiosidad, ¿qué es esa molesta capacidad de sanación? Somos del clan demoníaco, una raza que no está por debajo de su secta divina. Uno de mis compañeros había derrotado ya a un demonio. Si no me equivoco, su nombre era Ishiro Yagami. El clan de los demonios no representaba un problema para la secta divina, por lo que se les perdonó la vida. Así que ahora también se han rebelado en contra de nosotros, quienes perdonamos su asquerosa vida. Eso es porque el clan demonio fue aniquilado. Solo quedamos unos pocos que no le tenemos miedo a su secta. Si mi abuelo quedó rendido a sus pies es su problema. Danza de la espada, colmillo de luz que desgarra los cielos. Gotas de sangre salían del cuerpo de Kirai. ¿No se cansan de atacar como unos cobardes? ¿Por qué no vienes de frente? Te mostraré cómo te arrebataré tu espadita y te la meteré por la garganta. Ella se desvaneció y frente a Yuma, una mirada asesina no le permitía moverse. Esto es como el dominio asesino de Goku. Mi cuerpo se ha vuelto pesado. Con mucho esfuerzo, comenzó a moverse lentamente, pero sería inútil escapar. El puño emanando energía fría la impactaría en la cabeza.
cayendo desmayada por tanta fuerza ejercida sobre esa parte de su cuerpo. Uno menos. Mientras se cerraban sus ojos, Yuma pensó: ¡qué idiota fui! Debí usar todo mi poder. Cerca de recibir el golpe que terminaría con su vida, esa ley divina fue disparada y golpeada infinidad de veces por alguien que no se podía ver. Nadie la toca a ella y se queda ilesa. ¡Detente, Yu! Estás enojándote mucho. Yu, aún con el Kaioken, fue detenido. Por fin has mostrado un poco de odio. Esa chica de la espada es importante para ti. Tu corazón frío mostró su verdadera naturaleza. Ya se los dije. No existe nadie que pueda escapar de mi bendición. Si son capaces de reprimir los sentimientos, en medio de la pelea seguro que sentirán odio por mí. No entiendo cómo Chi fue derrotada por ustedes. No valen nada. Cuando terminó de burlarse de ellos, un gigantesco puño la impactó de repente. Ese puño era de Saru, que había salido de la nada del cuerpo de Yukina. Kirai estaba sangrando como nunca. ¿Un simple golpe me hizo tanto daño? Mi cuerpo duele y se siente pesado. Deja de presumir que eres mejor que nosotros. Celebra tu victoria cuando todos estemos muertos. Pero ten en cuenta esto. Tú quedarás tan lastimada que no podrás sentirte feliz por haber ganado. Tienes suerte de tener un poder capaz de reprimir a mi padre, porque él ya te hubiera matado un par de veces más. Y eso no significa que nosotros no podamos hacerlo. Mientras la ley divina estaba dañada por el reciente ataque, Shiro aprovechó para usar un Hakai camuflado con los ojos púrpuras. Aparentemente ese poder desapareció apenas si fue lanzado, pero solo era lo que Kirai era capaz de ver. Ese Hakai seguía su camino, haciendo contacto con ella, y su cuerpo sería borrado rápidamente. Ese sujeto también puede matar a una ley divina. ¿Cómo fue que Kirai, con lo rápida que es, no lo esquivó? Estaba herida, pero eso no debería ser un problema. Ya entiendo. Se dejó matar a propósito para ganar más poder. Estás equivocada. Ese hombre es el genio más grande sobre todo el multiverso. Inventa técnicas mortíferas. Esa ley divina no pudo ver ese ataque. Fue engañada con el ojo de demonio. En ese momento, un brazo de Goku fue capaz de moverse. Pero cuando apareció la ley divina, se paralizó de nuevo. Su bendición pierde poder cuando ella muere. Si elevo mi poder a tope, quizás pueda vencer su bendición. Tan solo Shiro-san, traten de matar una vez más a esa mujer. No podrás hacerlo. La manera de salir de esta bendición es librarte de todo ese odio. Tras decir eso, Chi se escapó de la bendición de Kirai. Había reprimido todo el odio que sentía y liberó un gran poder que puso a temblar a Kirai. Esa fracasada se deshizo de mi bendición. Ya que eres libre, haz tu trabajo como un fiel miembro de la secta. Ayúdame a librarme de estos sujetos. Chi desapareció y apareció frente a Kirai. Ya no soy una ley divina. Tú misma me lo dijiste. Kirai, la emperadora del odio. Oye, ¿por qué siento que quieres matarme? Porque eso es justo lo que voy a hacer. Ahora estoy en mi última vida. No creas que tienes oportunidad de rivalizar con mi poder. El cuerpo de Kirai se sacudió y quedó inmóvil por un golpe directo de Chi. Si quieres terminar con toda esta gente, tendrás que matarme primero. Bueno amigos, hasta aquí esta parte. Sin más me despido. Recuerden ser felices, mirar mucho anime y hacer ejercicio. Nos vemos en un nuevo video.